más probable es que a través de haber estado leyendo como Deuteronomio, haber leído Josué, se han de haber encontrado con unos pasajes que han causado conmoción en personas y sobre todo tanto en creyentes como en no creyentes. Claro que los no creyentes siempre tienden a usarlo como una arma en contra del cristianismo. Cuando vemos las órdenes que el Señor da al pueblo de Israel de acabar con los cananeos y matar tanto a los hombres como las mujeres y los niños. Y cuando vemos, ¿verdad?, esas órdenes del Señor sobre el exterminio de los cananeos, pues entra la problemática de decir, pero ¿cómo es eso, verdad? Esto debe de estar mal. Y pues como hay quienes tratan de explicarlo, ¿verdad?, de una manera pues no bíblica y dicen, sí, pues es que en realidad Dios en el Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era un Dios de juicio y en el Nuevo Testamento es un Dios de gracia. Y entonces cuando uno lo explica de esa manera, que no es bíblica, pues los enemigos dicen, pues ¿cuántos dioses tienen? ¿Uno bueno y un malo? Cuando en realidad no es así, ¿verdad? La realidad bíblicamente no es una interpretación consistente, doctrinal, de cómo podemos ver esta situación, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, nosotros que los cananeos era un grupo de varias tribus y se les llamaba, porque cada tribu tenía su nombre, ¿verdad? Pero en general le llamaban los cananeos porque radicaban en la tierra de Canaán. Por eso se les llamaban cananeos. Pero, ¿verdad?, la orden que el Señor dio de exterminar a los cananeos eran más o menos como 10 tribus lo que consistía, ¿verdad? Los que radicaban en la tierra de Canaán. Y entonces cuando vemos, ¿verdad?, lo que en varias ocasiones dice ahí, dice, conquistamos todos sus pueblos y destruimos por completo a todos, hombres, mujeres y niños, no se salvó ni una sola persona. Causa ese problema de cómo vamos a explicar eso. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Verdaderamente es un Dios de amor? Yo no veo nada de amor aquí. Cuando veo que eso Dios ordenó y así lo llevaron a cabo en obediencia a Dios, ¿cómo podrá ser esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando en realidad no sabemos la respuesta bíblica a esta aparente contradicción o aparente problemática? ¿Qué es lo que hacemos? Por lo general, lo más común, ¿verdad?, tanto en nosotros como cristianos, y no se digan los no cristianos, es que nos ponemos a juzgar a Dios. Nos ponemos a juzgar a Dios, pero ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto? Y esa es la misma clase de juicio como cuando una persona dice, Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste? Bueno, no iba a decir a mi esposo, pero a mi perro. No. Cuando una persona está así tan dolido por la pérdida, la muerte de un ser querido y empieza a pedirle cuentas a Dios, en realidad es una forma de juicio, como en estas situaciones, es una forma de poner en juicio a Dios, de poner en juicio el juicio de Dios, las decisiones de Dios, la sabiduría de Dios, la bondad de Dios, todos sus atributos tiene en perfección, que esa es la cosa que nosotros debemos de usar cuando nos encontramos con una situación así problemática. Lo primero que tenemos que decir, ¿verdad?, es decir, no le entiendo a esto, pero yo sé que Dios está bien. Yo soy el que estoy mal al malentender o al no entender. Y entonces ponerse uno a investigar, a buscar, a
a estudiar de una forma más profunda ese tema. ¿Por qué? Porque hay respuestas satisfactorias. Hay respuestas satisfactorias. Lo que pasa es que a veces no las buscamos, pero sí hay respuestas satisfactorias. Simplemente como yo tengo un libro así, está gruesotote, que dice aparentes contradicciones bíblicas. Y ahí explica desde Génesis hasta Apocalipsis las diferentes aparentes contradicciones que se han presentado en contra del cristianismo, pero que como si hay respuestas válidas, es por eso que se titula aparentes contradicciones, porque no son contradicciones, nomás parecen, pero cuando uno ya empieza a estudiar bien la Biblia, el texto, entonces se da cuenta que no es una contradicción, es una aparente contradicción. ¿Sí? Entonces, pero nos ponemos a juzgar a Dios y así nos puede pasar en diferentes temas. Es como por ejemplo en Romanos, cuando el apóstol Pablo está desarrollando el tema de la salvación y toca el tema de la predestinación y la elección soberana de Dios, que dice, y yo sé cómo pueden estar ustedes pensando, decir, eso no es justo, que Dios elija y esto y lo otro. Y así nos puede pasar a nosotros también, decir, no, eso está mal, eso no es justo. Y sin embargo el apóstol Pablo correctamente responde a esos opositores o detractores, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Quién? ¿Qué diría usted? Nadie. Y cuando nos ponemos a juzgarlo, en realidad estamos diciendo, yo puedo aconsejar a Dios y decirle, Dios, mira, aquí te equivocaste. Esta fue una mala decisión y ahora nos están metiendo en problemas con la gente. Ya no puedo ni testificar porque me sacan esa historia de lo que hiciste con los cananeos. Y pues mejor arrepiéntete y reconoce que estuviste mal y haz enmiendas en cuanto a eso para que podamos verdaderamente pues esparcir el evangelio, porque así pues qué evangelio llevamos nosotros y podemos estar nosotros ahí, ¿verdad? Acusando a Dios. Cuando en realidad la Biblia nos dice, no, el cristiano vive por fe, no por lógica, no por entendimiento, sino por fe. Quiere decir que si llegamos a situaciones en las que no entendemos completamente, debemos de nuestra fe, de lo que dice la Escritura. Fe quiere decir que yo tomo lo que dice la palabra de Dios y lo creo. Dice, yo no puedo entender todo lo que Dios hace. ¿Verdad que eso dice que yo no lo puedo entender todo lo que Él hace? Porque es más, a la misma Biblia dice que si Él nos explicara todos sus designios, pues nos volveríamos locos. En realidad no tenemos la capacidad para poder entender. Al contrario, hasta sería un estorbo para verdaderamente vivir por fe. Porque Dios sabe hasta dónde puede llegar nuestra capacidad. Y eso es lo que Él nos revela, hasta dónde podemos nosotros llegar a comprender. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Y está hablando, ¿verdad? Así de una manera total, perfecta. ¿Quién puede entender lo que está en la mente de Dios? Lo único que podemos comprender es lo que Él reveló. Lo que está ahí en la Escritura es lo que podemos comprender. Pero ¿creen ustedes que lo que está en la Escritura es todo acerca de Dios? ¿Es todo lo que Dios piensa? No, por supuesto que no. Entonces, cuando Dios hace algo y nosotros no lo entendemos, entonces mejor digamos, es que yo no tengo la mente. ¿Verdad que era lo que cantamos? Quiero ver la vida más como tú, quiero pensar más como tú, ¿verdad? Pero en realidad sabemos que estamos muy lejos, dice el Señor, que los pensamientos del hombre comparados a los pensamientos de Dios es como del cielo a la tierra, y bueno, hace unas comparaciones de que no le podemos llegar. Por eso dice aquí, ¿quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Nadie. Entonces, por lo tanto, no lo podemos ni lo debemos de juzgar, porque no tenemos nosotros esa
capacidad. Ahora, también tenemos que entender quién es el que da la vida y quién la quita. ¿Y podemos decir algo cuando Dios quita la vida? Era lo que Job decía, Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. No sabemos el por qué Dios quite la vida a esta persona, al otro, a los cananeos. No lo sabemos completamente, ¿verdad? No lo sabemos. Pero Dios es soberano, esa es nuestra doctrina, eso es lo que significa vivir por fe. Lo que yo sé de la Escritura, esto lo aplico a mis creencias, a mis sentimientos y a mis acciones. Porque lo que nosotros creemos va a afectar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque afecta mi manera de pensar, manera de sentir y mi manera de actuar. Entonces, así es como nosotros tenemos que ver que Dios es el que da, Él es el que quita, porque Él es el soberano. Por la palabra soberano quiere decir el que Él es la última palabra. Él está por encima de todo y de todos. ¿Okay? Que no hay nadie que pueda pedirle cuentas a Él. Al contrario, Él es el único que puede pedir cuentas. Nosotros no. Entonces, eso es lo que es la soberanía de Dios. Y ahora, debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Siempre teniendo un conocimiento general de la Biblia, de que nos asustamos cuando vemos sobre la exterminación de los cananeos como si fuera algo único. Cuando en realidad en la Biblia, si nos ponemos a pensar, Dios ha traído otros juicios en los que ha quitado la vida a personas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra? Se figura, no se sabe, ¿verdad? Porque no había en aquel tiempo un conteo, pero por lo poco que se sabe en los estudios arqueológicos y todo, que más o menos eran como 1,200 personas, entre niños, jóvenes y adultos que murieron ahí en el juicio de Dios. Y iban niños, iban bebés, iban de todo ahí en el juicio de Dios, de Sodoma y Gomorra. ¿Qué vamos a hacer? Otra tacha contra Dios, otra marquita en contra de Dios. Ya ni le mueva, pastor. Me va a convencer de que abandone la fe. No tan solo eso, ¿verdad? Fíjense nomás, el diluvio. Se figura que entre 2 y 4 mil millones. O sea que aquí lo que nosotros podemos ver es que es lo que en inglés se usa, en español no se usa, los billones. Entre de 2 a 4 billones, que es entre 2 y 4 mil millones de personas que murieron. Nomás imagínense la cantidad de personas que murieron en el diluvio. ¿Y a quién vamos a acusar del diluvio? No tengan miedo de decir, pues Dios. Dios fue el que lo hizo, él fue el que lo ordenó. ¿Estuvo mal? Oyen, ahí viene el Señor. Arrepiéntanse. Todavía hay tiempo. ¿Se imaginan ustedes todo eso? Y Dios sigue siendo soberano y Él tiene sus razones y las podemos entender nomás en forma mínima en lo que Él nada más nos reveló. Pero no podemos entender toda la mente de Dios. Por eso una más les digo, por fe es que debemos nosotros de vivir, de actuar por fe. Ahora, dicen, no, pues es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, pero ya el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, ese es un Dios bueno, de misericordia y todo. Bueno, pues si ustedes se fijan, han leído el libro de Apocalipsis, que ya es del Nuevo Testamento y que en realidad el personaje principal en Apocalipsis es Jesucristo. ¿Sí han leído ahí la matanza que va a haber? Porque ahí viene, ¿verdad? Lo que viene siendo la gran tribulación. Se figura que si la gran tribulación
fuera ahorita, con la población que hay ahorita, que es la única manera en la que podemos figurar cuántas personas van a morir, porque allí en el libro de Apocalipsis es específico, dice, y un tercio de la tierra murió. Y va dándonos cantidades de las personas en cada de los juicios que Dios manda, va dando cantidades de las personas que murieron, ¿verdad? Entonces se figura que durante la gran tribulación va a ser 3,642,493,005 personas que mueren. ¿Poquitos? Qué bárbaro. Tremendo. Tremendo. ¿Y entonces qué? ¿Ya perdió la fe? Porque, y va a pasar. No hay tal cosa de que vamos a convencer a Dios de que ya no haga esas cosas, porque luego ¿cómo vamos a convencer a la gente que se convierta y Él haciendo estas matanzas? Entonces, tenemos que entender. Por eso es que, como les digo, la Biblia nos da razones por el cual el exterminio de los cananeos. Y sí, ¿verdad? Como les digo, vamos a ver razones, pero a la misma vez no son exhaustivas las razones. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como les dije, no podemos conocer exhaustivamente todas las razones en la mente de Dios, más que las que Él nos permitió nosotros que supiéramos al revelárnoslas en sus escrituras. Esas sí las podemos ver. Primeramente, debemos de entender que el exterminio de los cananeos no tuvo nada que ver con la raza de ellos, no tuvo nada que ver con la religión ni tampoco con la tierra en donde ellos moraban. Porque cualquiera puede decir, no, pues es que eso fue una limpia racial, quería Dios hacer una limpia racial, Él es un racista, es como muchas de las acusaciones que le han hecho a Dios, ser un racista, porque miren, quiso exterminar con esta raza. No es eso, ¿por qué? Porque los cananeos también eran de la misma raza que los judíos. Eran de la misma raza de los judíos. Eran semíticos también. Es algo así nomás como decir, los dos eran mexicanos. No más que unos venían de allá de Egipto, de haber salido de la esclavitud, y los otros mexicanos ya estaban establecidos ahí en la tierra de Canaán. Y entonces los que venían de Egipto conquistaron y mataron a los que estaban establecidos en la tierra de Canaán, pero eran mexicanos todos, eran semíticos todos. Entonces no era, esa acusación es falsa. Está basada en la ignorancia, no en el conocimiento, de decir que era algo racial y que lo ponen a la par como con lo que hizo Hitler. Dicen, ya ver, era un Hitler el Dios del Antiguo Testamento y el otro. No tiene nada que ver con la raza, ¿verdad? Ni tiene que ver nada con la religión. Decir, no, es que si no son del judaísmo, muerte. Ni siquiera tiene que ver con la tierra, porque muchas veces podemos decir, ay, nomás por la tierra, viendo tanta tierra, ¿por qué no escogió otro pedazo de tierra? ¿Por qué tenía que ser ese pedazo de tierra y matarlos? No, ni era tampoco por la tierra, porque sí, hay mucha tierra. Podría haber escogido cualquier otro pedazo de tierra y no era por la tierra. El juicio de estas tribus cananeas tenía que ver con sus pecados. Única y exclusivamente con sus pecados. Y si nosotros creemos que Dios es santo, 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 y quiere decir que su santidad es perfecta, entonces eso hace que sea una necesidad de parte de Dios castigar el pecado. Si Dios no castiga, no trae juicio al pecado, entonces no es santo en perfección. No es santo en perfección. ¿Por qué creen que Cristo tuvo que morir? El perfecto Hijo de Dios, el que no conoció pecado, se hizo pecado con nosotros para poder eliminar el pecado y poder algún día existir
en una vida sin pecado, pura santidad perfecta. Entonces, Él tiene que traer juicio contra el pecado. Pero vemos nosotros también que ahí donde fallamos, que Dios es bien paciente, porque nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y sabemos y hemos escuchado que si no es por la misericordia y la paciencia de Dios, inmediatamente nos enviaría al infierno. Rápidamente. ¿Por qué? Porque cada pecado que nosotros hagamos de pensamiento, de omisión, de acción, de palabra, de actitud, de todo, se merece el infierno. Y sin embargo no nos ha mandado al infierno. Grande es su misericordia, por eso lo cantamos, ¿verdad? Grande es su misericordia. Entonces Él es bien paciente, paciente con nosotros, paciente. Por eso, si se fijan ustedes, a estas tribus de los cananeos, el Señor les dio tiempo para que se arrepintieran. ¿Cuánto tiempo es suficiente para que le dé usted a alguna persona? ¿Cuánto tiempo le da usted a un hijo para que le haga caso? ¿Qué tan paciente es usted? ¿Cuánto tiempo le da? Porque si hay algunos que son bien pacientes, que nomás, y ya te dije, y no te vuelvo a decir. Y pasan horas y ¿qué te dije? Ay, ay, ay. Mientras que otros no son nada de pacientes. ¿Qué te dije? Ay, ay. Entonces, entre nosotros hay diferentes grados de paciencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanta paciencia debe de tener Dios, por ejemplo, con un pueblo, con los cananeos, para que se arrepientan? ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos meses o cuántos días o cuánto les daría a usted? Bueno, ¿saben cuánto tiempo les dio el Señor para que se arrepintieran y no cayera el juicio sobre ellos por su pecado? 400 años. 4 generaciones. ¿No será suficiente? ¿No será muy misericordioso Dios? Puesto que Él lo reveló, ¿verdad? Cuando hablaba con Abraham en Génesis, explicándole del pacto que hacía con Abraham y con su descendencia de que tendrían como herencia esta tierra, ¿verdad? Esto es lo que le dice ahí en Génesis 15 al 16, dice, tú en cambio, tú, Abraham, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, o sea, la tierra prometida, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos, ¿verdad? Que era también una manera en la que se les conocía a toda esa región de los cananeos, amorreos también, por la Etna. Entonces, vemos nosotros que el Señor aquí está profetizando, ya está diciendo, ahorita están bajo la gracia, estoy ahorita con paciencia esperando que haya un cambio en ellos. No sabemos exactamente qué estaba haciendo el Señor, pero vemos nosotros como cuando vemos a Jonás, como el Señor mandó a Jonás a que fuera y le predicara a Nínive acerca de que se arrepintieran, porque si no iba a venir el juicio del Señor, que se arrepintieran. Bueno, pues ellos tuvieron 400 años, 4 generaciones de oportunidades. Y lo único, hermanos, cuando nosotros no nos arrepentimos, lo único que pasa es que el pecado, dice la Biblia, que produce un descendiente espiral. A veces es rápido ese descendiente espiral, a veces es más despacito, pero siempre va a ser descendiendo, que vamos empeorando y empeorando y empeorando, vamos descendiendo, es un descendiente espiral poco a poco. Y los cananeos ahí se fueron, descendiendo, por no haber un quebrantamiento, un arrepentimiento en ellos. A Israel nunca se le ordenó en la Biblia que matara a los cananeos simplemente para tomar el control de la tierra. Esa no era la razón. Más bien el Señor dejó en claro que el pueblo cananeo estaba siendo destruido por su pecado
Y también el Señor les hace ver que si ellos pecan como Canaán pecó, que ellos también perderían la tierra. Y la llegaron a perder. Sí, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo vinieron Nabucodonosor, vinieron los sirios y ¡pum!, también. O sea que Dios usa medios para traer juicio a quien ya merece juicio. ¿Se fija? Él habla de que el pecado llega al colmo. O sea que, como quien dice, Dios es como una copa, como decimos, ¿verdad? Pero es muy paciente. Esa copa de Dios, de su paciencia, se va llenando muy despacito. Como con los cananeos duró 400 años hasta que llegó al colmo. Y una vez que llegó al colmo, porque Dios tiene sus límites en su paciencia, por eso también vemos en Romanos que dice, y Dios los abandonó, y Dios los abandonó, y Dios los abandonó. Quiere decir, y llegó al colmo de la paciencia de Dios, el pecado del hombre, y vino el juicio de Dios. Vemos, ¿verdad?, que eso es lo que pasó con ellos, que llegó al colmo la iniquidad de ellos. Y si Israel también estaba igual, Dios usó a Israel para traer como un instrumento para traer juicio a los cananeos, así como Dios usó a otros pueblos para traer juicio contra su propio pueblo Israel. Entonces, no vemos nada de injusticia en cuanto a eso, sino que Dios aplica su justicia parejo, por parejo, tanto para justos como para injustos. Ahora, fíjense, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta sobre la paciencia de Dios. Después de haber estado pacientemente por 400 años, 4 generaciones, el Señor advirtiéndoles, arrepiéntanse, y se arrepienten. Todavía, cuando Israel estaba ya ahí para conquistarlos, y conquistarlos que decía para matarlos, Dios era misericordioso y Dios todavía extendía oportunidad de arrepentimiento. Porque fíjense las instrucciones, Deuteronomio 20, si usted los leyó cuando leyó, dice, cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. ¿Verdad que no dice, y mátalos? No, dice, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Pero, como también si ustedes se fijan en la narración bíblica, siempre dice que estas tribus, todas ellas, se presentaban y se veían humanamente considerándolo más fuertes y superiores que Israel. Entonces entraba la arrogancia y decía, no, ¿qué oferta de paz ni qué nada? Nosotros los vamos a matar, nosotros nos vamos... Y les entraba la arrogancia del pecado, cuando en realidad, pues sí, podrían ver a Israel tal vez inferiores a ellos militarmente, pero también sabían que Dios estaba con ellos, el Dios verdadero, y sabían de lo que había hecho ya, porque se veía que ya en los pueblos se hablaba de cómo había vencido en realidad a Egipto, al ejército de Egipto, lo había ahogado en el mar, habían cruzado el mar seco y todo eso, ya sabían de la grandeza de Dios, y todavía sí, la gran pecaminosidad en ellos no les permitió el aceptar la oferta de paz que les estaban extendiendo. Así es que vemos ahí, ¿verdad?, la paciencia de Dios. Ahora, ¿en qué consistía el pecado de Canaán? ¿En qué consistía? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de los pecados de los cananeos. Primeramente, la idolatría, que muchas veces nosotros no la vemos como la Biblia la ve. ¿Okay? Nosotros la vemos desde otra perspectiva religiosa, ¿verdad?, muy superficial, muy comparativa, decía, estos son idólatras, pero no, como la Biblia la ve,
la ve como la fuente de todo pecado. La fuente de todo pecado. Y en la vida de los cananeos está bien claro, ¿verdad? Por todos sus escritos, sus prácticas, que todos los pecados de ellos venían de sus creencias religiosas idólatras. Todas las prácticas pecaminosas que vamos a estar viendo de ellos venían de ahí. ¿Por qué? Porque como eran politeístas, tenían muchos dioses, todos los pecados que ellos practicaban era lo mismo que sus dioses practicaban. Entonces ellos decían, si seres superiores como los dioses, ¿verdad?, que eran mitológicos, ¿verdad?, en realidad no existían, si estos dioses hacen esto y practican esto, pues ¿por qué nosotros no? Si para ellos esto significa que es una bendición y esto, pues para nosotros también. Entonces, ¿se fijan por qué yo siempre les insisto en que crean seriamente que lo que ustedes creen les va a afectar en su vida? Y este es un ejemplo extremoso, ¿verdad? De lo que uno cree le va a afectar en su vida. Por eso les digo, no, la doctrina sana, es bien importante que usted se establezca ahí, establezca su familia. Porque si no, es como por ejemplo, si usted se empieza a establecer en el Evangelio de la prosperidad, su forma de vida, su forma de sentir y su forma de actuar, ¿no cree que le va a cambiar? Yo lo he visto con personas que hacía tiempo que no los veo y que ya se fueron para aquel lado y los veo y no puedo ni platicar con ellos porque completamente estamos sintonizados en otra estación. Y veo cómo cambian la manera de pensar, de sentir y de vivir de ellos. Así pasó aquí con ellos, con la idolatría. Eso es lo que pasó. ¿Qué es lo que causaba? Bueno, causaba que practicaran el emparedar. ¿Okay? No crean que es un emparedado de fresas, ¿verdad? El emparedar era una práctica en las que ellos, por ejemplo, cuando iban a construir su casa, y decir, ahora sí ya tenemos para construir nuestra casa, y pues de acuerdo a sus creencias religiosas, para que los dioses los bendijeran y estuvieran con ellos, tenían que dar un sacrificio para los dioses, y uno de los sacrificios era a alguno de sus hijos, por lo general el más chico, lo tenían que emparedar. ¿Qué es emparedar? Bueno, en la construcción, en las paredes, dejaban una área hueca en la que ahí ponían al niño o la niña vivos y tapaban la pared y ahí que fuera muriendo poco a poco. Y ellos decían, cuando oían los gritos del niño que iba gritando y muriéndose poco a poco, decían que estaba cantándole a los dioses. Y que los dioses estaban escuchando el canto y los dioses estaban protegiéndolos y bendiciendo su hogar. Y todavía el emparedamiento siguió practicando común, ¿verdad? En Roma, en los conventos, donde había, ¿verdad? El convento de los monjes y el convento de las monjas tenían su manera de juntarse y quedaban las monjas embarazadas y para ocultar eso, pues emparedaban para los fetos, los emparedaban para que no se supiera nada, no se viera nada. Entonces, el emparedar era una de las costumbres de los cananeos. Otra de los pecados de los cananeos era la pedofilia, ¿okay? Y era muy común, porque ¿saben lo que es la pedofilia? ¿Verdad? El tener relaciones íntimas con los niños. Y para ellos, la manera en que lo veían, de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus creencias, porque los dioses lo practicaban y decían, bueno, esa es una manera de bendecir a un niño. Y la manera que lo bendices, ¿verdad? Al tener relaciones con él, es que toda la sabiduría de ese adulto, todas tus experiencias y todo tu poder y tu fuerza, se lo estás compartiendo al niño. ¿Se imaginan qué creencias? Y lo creían ellos y por eso lo vivían, lo practicaban y no lo veían mal, puesto que los dioses lo practicaban, lo hacían también los dioses, pues también nosotros lo hacemos.
¿Se fijan por qué el Señor tenía tanto interés de que Israel no se fuera a meter con ellos? Para nada. Por todas sus creencias, prostitución en el templo era una costumbre. ¿Por qué? Tenían sacerdotes y sacerdotisas que eran prostitutos, pero en la manera en que lo vemos nosotros. Ellos no lo veían así, sino que ellos lo veían a ellos que ahí servían en el templo como personas que estaban poseídos por algún dios. Entonces, al tener una relación íntima, sexual, con un sacerdote o sacerdotisa, estaban teniendo una relación íntima con ese dios. ¿Se imaginan ustedes? Y pues yo creo que nadie faltaba a la iglesia, ¿verdad? Esas creencias y con la manera de ver ellos como que no era nada malo, al contrario. Al contrario, era una bendición. El adulterio era... Nosotros usamos la palabra adulterio y vemos como algo feo, algo malo. Ellos no lo veían así como nosotros ahorita lo estamos recibiendo con impacto. Para ellos era normal, ¿verdad? Que tanto mujer como el hombre pudieran adulterar y no era nada condenable. Era algo normal y deseable. ¿Por qué? Porque también era el mismo principio que se usaba, ¿verdad? Era una manera de bendecir a otra persona. Otro de los pecados de ellos era la homosexualidad. También se veía normal y se practicaba, ¿verdad? La homosexualidad libremente. No había ningún problema, ¿verdad? En la práctica de la homosexualidad era normalizada. Como ahorita nosotros, ¿verdad? Pues todavía nos asustamos, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Lo han ido haciendo que lo veamos más normal y más normal y más normal. Y claro, como sabemos con lo que dice la Biblia, va a llegar un día en que hasta la misma iglesia lo va a ver normal. ¿Cuántas iglesias no hay? Alguien me decía, hermano, que esta iglesia, que una persona que está interesado en mí, que conoce de esta iglesia y que déjeme informarme, me empecé a informar. Una iglesia decía, nosotros no condenamos a los homosexuales, al contrario, los recibimos y si quieren casarse, aquí los casamos. Y bueno, venía una lista de exaltación para la vida homosexual. Una iglesia evangélica ya haciendo eso. Y entonces, para ellos era parte natural. El incesto. Porque si la pedofilia era una bendición para un niño, el incesto era una súper bendición porque era un padre que estaba bendiciendo, ya sea a su hijo varoncito o a su hija mujercita. Era una súper bendición. Y lo veían natural y lo practicaban de una manera natural, no como ahorita nosotros lo vemos. Ustedes lo oyen y nos asustamos. Yo ni quiero explicar más cosas que leí, ¿verdad? Acerca de lo que eran esas prácticas, ¿verdad? Y de lo que hacían. Lo mismo que el asesinato no se veía como nosotros decir, un muerto, hay que investigar, ¿quién lo mató? No, no, un muerto a la basura, órale. Aquí no hay con que vamos a investigar ni nada, mala suerte ya, se acabó. Triste, corrió paisano, llévenselo. Como si nada, natural. ¿Se fijan? Eso es lo que es la descendencia moral, ética de la conciencia, cómo se va degenerando poco a poco, se fue degenerando de tal manera que todo esto era normal y hasta exaltado. ¿Por qué? Porque era práctica de sus dioses y ellos también se sentían orgullosos de ser más como sus dioses. Así como nosotros decimos, quiero ser más como tú, ellos también. Quiero ser más como ustedes los dioses. Y todas esas prácticas las veían normal. Ay, ¿más? ¿Quieren ver más? ¿O con eso le dejamos? Bestialidad. ¿Sí saben lo que es eso? El tener relaciones con animales.
Era práctica común de ellos. En sus creencias doctrinales, en sus libros doctrinales, ¿verdad? Dice ahí, tenían una lista de los animales con los que podían tener relaciones lo más seguido que ellos quisieran, que estaba bien. Y luego con los que deberían de ser más de vez en cuando y con los que no deberían de tener relaciones. Tenían esas tres, bien ordenados los hombres, ¿verdad? Bien disciplinados. Pero era normal tener, ¿por qué? Porque los dioses también, ¿por qué creen que hay dentro de esos cuadros que había como el mismo dios, Moloch? Era la mitad un cuerpo humano y la otra era un toro. Porque así ellos veían, ¿verdad?, la posibilidad de que en esa relación pudiera salir un Dios con mitad hombre y mitad animal. La bestialidad practicada. Algo más, había violación individual y en grupo. Y eso podía ser en público. Por ejemplo, si una persona, un hombre, tenía un problema con otro hombre y estaban discutiendo y no se podían poner de acuerdo, una manera, ¿verdad?, espiritual o legal, de acuerdo a sus creencias de los dioses, es que el que controlara al otro y lo violara ahí, era el que ganaba, era el que tenía la razón. Y lo violaba ahí. O podía ser una violación en grupo. No hay con que vamos a meterlos a la cárcel, porque no, era natural, era normal, todo eso. Violación en grupo, violación individual. Por último, sacrificio de infantes, de los niños los sacrificaban. Porque el mero Dios, ¿verdad?, de ellos, el que mandaba a los otros dioses y el que lo controlaba era Moloch. Y Moloch, así, ¿verdad?, tenía el cuerpo de hombre y la cabeza de un toro. Y entonces tenían una imagen grande de Moloch, de metal, y lo tenían hueco, y por atrás metían leña para encender la leña hasta que se pusiera al rojo vivo. Y entonces hacían sus rituales en la noche para que se viera más impresionante Moloch así. Y entonces ponían un escaleriado, y entonces la gente llevaba a sus bebés que estaban ellos queriendo quedar bien con Moloch, y lo llevaban y se lo presentaban y se oía, ¿verdad?, para que los gritos de los niños cuando los ponían en esa plancha ardiendo a ellos vivos, empezaba la música, los tambores, ¡bam!, para ahogar los gritos desgarradores de los bebés que estaban siendo quemados ahí en sacrificio a Moloch. Ahora díganme ustedes, nomás viendo esto, ¿tendría el Señor razón para traer juicio contra los cananeos? ¿Sí o no? ¿Hubiera usted tenido más paciencia que Dios? Como yo cuando estaba viendo ya nomás cuando llegué con el abuso de los niños, dice, yo nomás con esto tendría para decir, mátenlos a todos. Ya nomás con eso, ya porque les enseñé 11 pecados. No, hay más cosas, pero en realidad no, ni conviene andar enseñando cosas así aquí, ¿verdad? Pero la cosa estaba horrible. Fíjense, por eso es que dice la palabra de Dios, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Presenta, ¿verdad?, aquí de una forma ilustrativa que hasta la tierra se enfermó de tanto pecado, de tanta iniquidad, y los vomitó. Por eso se cree, ¿verdad? Arqueólogos consideran que el que Dios dirigiera al pueblo de Israel a que quemaran todo, se cree que porque había mucha enfermedad venérea, por toda esa práctica que tenían hasta con los animales, de que hubiera sidas y todavía hasta más poderosos que los sidas que tenemos hoy, y que solamente con la lumbre iban a poder purificar todo, que no quedara ningún virus, nada, bacteria, todo quedara completamente purificado con el fuego. Entonces, así es como lo presenta la Biblia, ¿verdad? Que
que fueron vomitados de la tierra. Entonces, otra de las razones que vemos es que Dios quería asegurar el futuro de la línea mesiánica que pudiera permanecer intacto. Porque si Israel siguiera las mismas prácticas de los cananeos, eso representaría una seria amenaza para la supervivencia nacional de Israel. ¿Ustedes creen que si Israel hubiera caído en las mismas prácticas de los cananeos, creen ustedes que a través de ellos iba a venir el Mesías? No. Les iba a venir pasando lo mismo que a los cananeos, iba a tener que venir el juicio irreversible de Dios completamente y nos hubiéramos perdido. Y es lo que vemos, Satanás siempre trató desde el principio, desde en el jardín del Edén, de querer evitar que la línea del Mesías pudiera hacerse una realidad del Salvador. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios no quería eso. Yo sé que la parte más difícil de estos mandatos que el Señor le dio a Israel es la de la muerte de los niños, los bebés. Dice, pero ¿por qué Dios ordenaría la muerte de estos inocentes? ¿Por qué? Bueno, aquí, ¿verdad? No tenemos en la Biblia que nos diga específicamente por qué, pero pues podemos usar algo de interpretación, ¿verdad?, en cuanto a eso. Y podemos ver, ¿verdad?, que estos niños habrían seguido las malas religiones y prácticas de sus padres, si es que hubieran sobrevivido, porque en realidad los expertos dicen, hubiera sido mayor maldad dejarlos vivir, porque en aquel entonces no había lo que tenemos hoy en día, cuando una persona queda sin padres y no tiene familia, ¿verdad?, que hay agencias que se pueden encargar para acomodarlo en una casa. En aquel entonces no. ¿Y qué persona iba a querer tener a un niño que venía de ese trasfondo tan satánico, como dice ahí el pasaje, que en realidad ya todas sus prácticas y la influencia era de Satanás? Dígame usted, si usted hubiera aceptado a un niño después de haber vivido todo lo que vivieron esos niños. Que usted más bien diga, lo más seguro es que este niño ya está hasta posesionado con todo lo que ha vivido. Con todo lo que ha vivido. Ahora, estos niños naturalmente habrían crecido también resentidos con los israelitas y luego buscarían vengar el trato disque injusto que los israelitas tuvieron contra sus padres. Y se hubieran llenado de enemigos ahí entre ellos, ¿verdad?, si los hubieran dejado vivir. Por eso es mejor que podamos nosotros, en la manera en la que creemos, por lo que dice la Biblia, el que consideramos el estado eterno de estos niños. ¿A dónde creen ustedes que fueron estos niños que murieron a filo de espada? ¿A dónde creen ustedes que fueron? ¿Al cielo o al infierno? De acuerdo a sus doctrinas, sus creencias. ¿A dónde creen que fueron? Ustedes díganme. ¿No saben? ¿No saben? Los niños. A ver, vamos a escuchar a la hermana. ¿Qué dice? Que dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Dejad a los niños que vengan a mí porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Esos niños se fueron al cielo, se fueron a la presencia de Dios. Ellos están protegidos por la gracia de Dios mientras están en esa etapa de la infancia, que todavía no llegan a la edad de la responsabilidad. Entonces, ¿no creen ustedes que hasta fue un acto de gracia de parte de Dios? De que antes de que se corrompieran, se fueran mejor a la gloria eterna. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, entonces ya no nos asustamos y decimos, ¿por qué el Señor ordenó este juicio contra los cananeos? Decimos, pues, ¿por qué te tardaste, Señor? ¿Por qué te tardaste tanto? Lo hubieras hecho más pronto, porque mira nomás todo lo que tuvieron que sufrir 4 generaciones.
todo lo que tuvieron que sufrir con estas prácticas. Por eso, hermanos, la destrucción de Canaán nos proporciona a nosotros un poderoso recordatorio de que si bien nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia, también es un Dios de santidad y de ira. Están a la par. Es como una moneda. El amor de Dios, su justicia de Dios están a la par. Y ese es el problema que tenemos hoy en día cuando queremos nomás ver a Dios como, pues no que es Dios, no es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de justicia. Y están a la par. ¿Qué porcentaje Dios es un Dios de amor? ¿Qué porcentaje es? ¿50% o 100%? ¿Y qué porcentaje Dios es un Dios de justicia? ¿50% o 100%? 100% también. Entonces no nos debemos de asustar cuando Dios obra con justicia y trae juicio contra el pecado. No nos debemos de asustar, no lo debemos de ver porque eso es lo que es Dios. Aunque también es cierto que el carácter santo de Dios exige que el pecado sea castigado, su gracia y su misericordia permanecen extendidas para aquellos que están dispuestos a arrepentirse y ser salvos. ¿No extendió el Señor su gracia por mucho tiempo a los cananeos? ¿Se arrepintieron? Todavía a las puertas del juicio no quisieron arrepentirse, no quisieron rendirse a hacer un tratado de paz. Entonces, ¿veremos mal a Dios o vamos a ver mal a los cananeos? ¿A quién ve usted mal ahora? Está claro, ¿verdad? Está claro quién merecía el juicio, que no fue ninguna injusticia de parte de Dios, ninguna injusticia. Y así, ¿verdad? Que nos sirva a nosotros de lección, de que Dios tiene sus límites para el pecado, la desobediencia, tanto del hombre como de un pueblo, de una nación. Y cuando llega a su límite viene el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Por eso es mejor, dice la Biblia, estar bien con Dios. Si hoy oyeres su voz, pues hoy es día de arrepentimiento. Es el momento en que tenemos que arrepentirnos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ir a Dios en oración. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no se ha arrepentido y ha venido a Cristo para perdón de su pecado, para salvación, usted necesita hacerlo. Pero el Señor quiere ver, Él busca que tenga un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, un corazón que anhela la santidad de Dios en su vida. Si esa es su situación, si ese es su sentir, que usted anhela la santidad, el perdón, la presencia de Dios en su vida, usted es candidato para ser perdonado, para ser salvado por el Señor. Nomás vaya a Dios en oración y dígale: Dios, perdóname, reconozco que soy un pecador, que estoy perdido, pero gracias te doy porque ahora entiendo que tú quieres perdonarme, limpiarme y salvarme, no por mis buenas obras, no por mi iglesia o por mi religión, sino únicamente por la gran obra que hizo Jesucristo a favor mío. Pongo mi fe en Jesucristo para que Él sea mi Salvador y el Señor de mi vida. Abro las puertas de mi corazón para que vengas y me llenes con tu presencia, con tu Santo Espíritu, para que de hoy en adelante yo tenga tu poder para vivir, para honrarte y glorificarte en obediencia. Si usted acaba de hacer esta oración que refleja su arrepentimiento para con Dios Padre y su fe en Jesucristo para salvación, levante su mano ahí donde está y la baja. Al levantar la mano es una manera en la que usted está reconociendo que está comprometiéndose en verdaderamente seguir a Cristo en obediencia. ¿Habrá alguien levantando su mano en alto? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más?
Antes de despedirnos en oración, ¿habrá alguien más que está ahí todavía con una lucha interna? Cuando usted siente una lucha y en su conciencia, deje que Dios gane. Si usted deja que su carnalidad, su orgullo gane, estará usted perdiendo. ¿Por qué? Porque se va a estar endureciendo cada día más y más su corazón y su conciencia, y va a ser más difícil hasta que llegue a ser imposible que usted se pueda arrepentir. ¿Alguien más? Te damos gracias, Padre Celestial, por la bendición de poder estar delante de tu presencia, adorándote, alabándote y también escuchando, Señor, de tu palabra, lo que tú tienes para con nosotros. Señor, te damos gracias por los corazones que se han levantado ante tu presencia, arrepentidos, reconociendo su pecado, Señor, pidiéndote que los perdones, los limpies y les des un nuevo corazón, un corazón que sea sensitivo a ti y obediente a ti. Gracias, Señor, y que ellos puedan ver que su decisión fue real y sincera al tener un deseo de seguirte a ti en obediencia. Despídenos pues, Señor, con tu bendición, y gracias, Señor, te damos por tu misericordia y tu paciencia que tú tienes para con nosotros. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.